Muy buenas tardes, amigos y amigas de Alex Comunica. Hoy, en esta serie monográfica que estamos dedicando al Congreso Atlas Lanzarote, que se va a celebrar en breve, los días 12 y 13 de octubre, seguimos invitando a los ponentes tan interesantes que podréis ver aquel día, tanto presencial como también online. La clave de este Congreso, transitando hacia la nueva humanidad. ¿Qué nos espera? El nuevo mundo, la nueva humanidad, ¿cómo será? Hay que estar bien informado y por ello vamos a hacer una tertulia. En este caso nos acompaña, por una parte, Lucía Caparulo. Lucía, bienvenida. Gracias por estar en Hola, Alex Comunica. ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme nuevamente. También nos acompaña Alani Ukshara, ella es terapeuta transpersonal de sonido, psicoastróloga y sanadora chamánica ancestral. Bienvenida, Alani. Buenas tardes, gracias por este espacio, siempre un placer compartir. Muy bien. Y también nos acompaña Doris Gutiérrez, fundadora y CEO de True Atalaya. Doris, bienvenida. Gracias, Alex. Una vez hechas las presentaciones ya podemos entrar en tertulia. Podríamos repasar, en todo caso yo creo que sería interesante, el título de las ponencias que vais a dar esos días, el 12 y el 13 de octubre en Lanzarote. Por ejemplo, en tu caso, Doris, vas a hablar de la nueva humanidad, que ya no piensa, que siente. Háblanos de eso, ¿no? Porque Descartes decía, pienso, luego existo. Ahora eso va a cambiar y va a ser siento, luego existo. Ese es el gran cambio, ¿no? Uno de los, digamos, grandes rasgos de esta nueva humanidad. Sí, efectivamente, para mí, que digamos, yo trabajo con la medicina del diseño humano, sí, es la herramienta con la que llevo transitando a esta nueva humanidad desde hace ya 8 años. Y desde esta óptica, digamos que el epicentro de esta enseñanza es esa, ¿no? Es el conectar con el sentir. No ya tanto para existir o no existir, que es algo que siempre vamos a estar existiendo, sino para sufrir o elevarnos. ¿Sí? Para mí la gran clave ahora mismo de los tiempos que estamos viviendo es esa, ¿no? Aumentar conciencia, ganar más autoconciencia de quiénes somos, de cómo funcionamos, de más autoconocimiento y mucho más sentir para poder elevarnos, para poder también elevar a otras personas junto con nosotros o entrar en los programas de la mente, ¿no? En los miedos, en la parálisis, en toda esta ficción, ¿no? Que genera la mente. Entonces, cuando quiera que estamos pensando, de alguna forma estamos muriendo un poco a nuestra esencia y de alguna forma no estamos sirviendo a la evolución, no estamos sirviendo a los grandes retos que traen estos momentos que estamos viviendo, ¿no? De tanto reto a nivel humanitario, a nivel global, con una crisis medioambiental brutal, ¿no? Y con una crisis también existencial, ¿no? En la que cada vez vemos más personas que entran en esos patrones de sufrimiento con problemas de ansiedad, de estrés mal gestionado, en fin, millones de patologías que se dan y que son fruto de eso, ¿no? De una total identificación con los patrones mentales. Mientras que cuando entramos a conectar con el sentir, esto lo trae el diseño humano, pero también lo traen otras disciplinas, ¿no? Como la somática, que está tan en boga últimamente. A medida que vamos conectando con toda la sabiduría que hay en lo que yo llamo nuestro cuerpo sabiduría, más nos vamos aproximando a todo lo que es posible para nosotras, a todo lo que es posible también para toda la humanidad en su conjunto. Así que sí, en Atlas yo estaré compartiendo una ponencia en la que voy a diseccionar, ¿no? Los componentes que tiene la nueva humanidad y cómo podemos habitar esos componentes, cómo podemos nosotras también tener esas características a través de esta práctica sentida en el cuerpo que nos proporciona el diseño humano. Recordamos este congreso que se llevará a cabo los días 12 y 13 de octubre, formato presencial y online, también lo podéis seguir en directo desde cualquier parte del mundo, ahí tenéis toda la información. Además, hay que decir que todo el streaming, toda esa comunicación la llevaremos desde Alex Comunica. De hecho, nos trasladaremos casi todo el equipo de Alex Comunica a estar allí para dar cobertura y obviamente hacer que las conferencias, ponencias lleguen a vuestra casa con la mayor y mejor calidad posible. Seguimos descubriendo a las ponentes de este Congreso de las Lanzarote. Nos acompaña también Lucía Caprarulo. Lucía, en tu conferencia hablarás del ensueño colectivo, una experiencia a través del imaginario, más allá del arquetipo de la madre. Avánzanos algo. ¿Qué nos vamos a encontrar en esa conferencia?
En realidad, más que una conferencia, la idea justamente y tiene que ver con la propuesta en sí que voy a hacer es más una experiencia que una conferencia en sí. Va a ser una experiencia de una ensoñación colectiva justamente. A mí me parece que lo interesante, que está linkeado con lo que decía Doris, pero no es solamente el trabajo personal que uno puede hacer, sino también lo que podemos hacer colectivamente. En mi experiencia, tanto como docente como en lo terapéutico, creo que el clic más fuerte que podemos hacer y el salto tiene que ver con poder ver cómo hay algo de estos patrones tan automáticos que tenemos todos justamente inconscientes y que jugamos sin darnos cuenta o que nos vamos dando cuenta individualmente, pueden eh, en principio verse con claridad y en el verse también hacer algo diferente y hacer un movimiento, pero en conjunto. Entonces la propuesta justamente es una experiencia. eh, Voy a hablar muy poquito, y ante todo ahí en el Congreso lo que quiero es que vivenciemos lo que es una ensoñación colectiva, que no es una visualización, no es exactamente un ensueño dirigido o la imaginación activa de Jung, sino que es un poco una mezcla que fui desarrollando entre todas estas técnicas yo para que podamos trabajar tanta gente al mismo tiempo, la vivencia de lo que es el arquetipo materno, de cómo está inserto en nosotros y de nuevo cómo podemos hacer, cómo podemos intentar romper o ampliar ciertos patrones, pero que justamente es esto que decía, no es solo en el trabajo personal, sino en el todos juntos poder visualizar algo al mismo tiempo, ¿no? Y darnos cuenta que estamos como siguiendo muchas veces un cuentito que ya estaba escrito, ¿no? Y no viviéndolo desde la potencia que podríamos desplegar, que me parece que ahí está el salto en esto de un cambio de percepción o de forma de vivir la humanidad. Salto de percepción. A mí me interesa mucho cuando dices más allá del arquetipo de la madre. ¿Por qué más allá del arquetipo de la madre? En realidad esto viene de la mano con que mi madre justamente va a estar hablando antes en el Congreso, que es Silvia Neira, que seguramente la conocen, que ya estuvo contigo en otra de las entrevistas. Em, y la idea, como yo tenía ganas de hacer algo más experimental y de vivencia que de exposición teórica, la idea era que tuviera que ver un poco con lo que ella va a presentar también en el Congreso. Eh, y además, justamente como es mi madre, me parecía que tenía sentido que exploremos ese canal, ¿no? Con el ensueño colectivo lo que vamos a hacer es meternos de alguna manera dentro del inconsciente colectivo y tenemos que elegir una línea por donde vamos a ir, ¿no? Es como de alguna manera en qué ruta nos vamos a meter. Y me parecía interesante en ese sentido hablar de la madre por los links que tenía y porque justamente es un punto que compartimos todos, una experiencia colectiva que más allá de que para cada uno sea distinto, todos tenemos este formateo lunar de alguna manera visto desde el punto de vista astrológico, ¿no? Que hablé de Jung, de Sual, recién los nombré, digo, la otra pata de teórica de lo que voy a hacer tiene que ver con la luna en astrología y con cómo para mí hay un trabajo con esta función en particular que tiene que ver con aprender a habitarla desde otro lugar y poder salir como de un útero inconsciente que en un nivel es personal y en otro colectivo en el que estamos como un poco narcotizados mucho tiempo al menos o gran parte de la humanidad durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, tiene que ver con poder salir de esa base más primaria de alguna manera, salir, aprender a habitar de otra manera, ¿no?
lo que es lo materno, lo que es lo familiar, lo que es lo humano en definitiva, ¿no? Como por eso digo esto de lo colectivo, de ir más allá de lo personal a una vivencia más colectiva que nos conecte a todos. Gracias, Lucía. Y ahora vamos a hablar con Alani Euskara, que recordamos es terapeuta transpersonal y de sonido, psicoastróloga y sanadora chamárica ancestral. Alani, esos días 12 y 13 de octubre, nos va a regalar la conferencia Años Alfa y Omega 2024-2025, una breve investigación histórico-astrológica de los tiempos actuales, ¿no? ¿Por qué los llamas años Alfa y Omega? Quiere decir que van a ser años muy importantes, años de transformación. ¿Qué va a pasar en estos 2 años o qué está pasando, mejor dicho? Alani. Bueno, ya hemos hablado también en la entrevista anterior de esto. Hablando del inconsciente colectivo, me ha llamado mucho la atención que en varios puntos del planeta, en el gremio astrológico, se ha empezado a vehicular prácticamente de forma totalmente sincrónica este concepto de omega, hablando del año, no solo del año 24, también el 23, sino particularmente asociando esta idea de omega, es decir, como final, como punto final de integración de todo un grandísimo ciclo anterior. Repito, se empezó a asociar este término, este concepto, con el tránsito de Saturno en Piscis y Neptuno en Piscis, que creo que a estas alturas lo conocemos, pero quienes no estén familiarizados con la jerga astrológica, son energías, son ciclos, son 2 ciclos muy poderosos que ahora se combinan y que sugieren prácticamente lo mismo, grandes cierres que son cierres de ciclos colectivos, ciclos históricos, ciclos kármicos también y ciclos de herencia ancestral. Estamos de lleno, full en ello. Además, ahora también en la temporada de los eclipses, que por ejemplo, una curiosidad que este congreso viene justo después de un eclipse, el eclipse solar del día 2 de octubre, que tendrá una marcadísima connotación de cierres, otra vez por otro lado, no me voy a meter ahora en detalles, pero nuevamente es esto mismo, ¿no? Tenemos ahora también el Plutón en Capricornio, últimos metros, nunca mejor dicho, todo eso nuevamente marca un énfasis muy grande en cierres en todos los niveles. Si observamos nuestras vidas individuales, yo creo que uno tiene que estar de verdad muy dormido, muy inconsciente para que no note que algo se está acabando. Estarán de acuerdo, es decir, todos tenemos ahora de una forma más exagerada o menos exagerada, pero hay un marcaje, digamos, de parte de la vida muy grande en tener que cerrar, tener que soltar, decir adiós, si podemos siempre desde la gratitud, que es una clave muy grande para no arrastrar luego todo tipo de asuntos inconclusos, etc. Entonces, sin desviarme de la pregunta, esta energía seguirá también, no es que se corte el 1 de enero del año que viene. Ya sabemos que los ciclos astrológicos energéticos no terminan cuando pasemos de un año a otro. Pero el año 25 ya vendrá con menos dosis, digamos, de esto, ¿sí? Irá como disminuyendo a lo largo del progreso del año, ¿no? Mientras que lo que va a ir aumentando, pero que no entrará el 1 de enero, porque ya está aquí también, es esta energía que, a diferencia del omega, yo he llamado alfa, que es el inicio, ¿no? Es como si habláramos de principios y finales. Todos estos años, que como bien has dicho Alex, por supuesto son de una tremenda importancia histórica, colectiva, pero también individual, porque ¿qué es lo colectivo? Sino la suma de los individuos. Evidentemente, estamos en un momento de transición muy potente, donde se mezclan estas 2 energías,
los nuevos inicios, los grandes finales. Entonces, hasta el año 26, incluso 27, yo diría que no habremos llegado del todo a la otra orilla, como quien dice, pero la energía alfa, lo que yo llamo alfa, es decir, esta energía de los comienzos irá en aumento, mientras que la energía de los cierres un poquito irá cada vez hacia el finiquito más y más y más. Has hecho mención, Alani, al eclipse de octubre, que Sí. tendrá lugar el 2 de octubre. Ese eclipse, ¿cómo nos puede afectar o cómo nos afectará energéticamente? Bueno, ese eclipse, en primer lugar, decirles que no lo he estudiado de momento en gran profundidad, pero bueno, sé claves sobre ese eclipse. Para empezar, los eclipses no es que nos afecten ese mismo día y chao, sino tienen un rango de influencia normalmente de 6 meses, un tiempo en el que se seguirán desarrollando temas que este eclipse abrirá y que podremos ver enseguida o no, ¿sí? Podemos tomar conciencia de ellos enseguida o no, o de algunos tomaremos conciencia prácticamente enseguida, de otros no, sino que se estarán desarrollando sobre la marcha. Lo que es llamativo de este eclipse es que, en primer lugar, la posición en signo, que es el signo de Libra, por lo tanto, aquí estamos delante de la dinámica relacional, la enorme dimensión humana de las relaciones interpersonales. En mi opinión, es siempre muy reduccionista asociar a Libra solo a la pareja, aunque por supuesto la pareja es un buen símbolo para lo que es la dimensión relacional, para lo que es el trabajo en equipo, etcétera, etcétera. Pero, repito, más allá de la pareja, esto va a tener repercusión con toda la dimensión relacional. Ahí entran, entre otras cosas, también, por ejemplo, a nivel global, a nivel geopolítico, por ejemplo, los acuerdos diplomáticos, las relaciones entre los países, etcétera, etcétera. Ese eclipse, aparte de tener lugar en Libra, va a aparecer en conjunción con el nodo sur, que es, yo lo llamo, es el famoso Ketu, ¿no? En la astrología védica, en un punto siempre que cogemos un poco con pinzas porque tiene una marcada influencia saturniana. Yo la llamo la puerta que se abre al pasado o la puerta de apertura al pasado, es decir, siempre que hay una activación sobre este punto, en la cola del dragón, es como si dijéramos que se abre nuevamente una puerta que da al pasado o a través de la cual entran ciertas influencias del pasado. Por eso llamamos este tipo de eclipses de naturaleza kármica, aunque eso no quiere decir que no haya ahí también un puntito, una semilla muchas veces bien potente de evolución, porque el karma no es solo, como decir, pagar, entre comillas, por algo. Es, de hecho, en mi opinión, una visión muy obsoleta sobre qué es el karma. Sea cual sea el karma que entra por ahí, o sea cual sea la influencia del pasado que entra por ahí, no solo nos va a pedir hacer algo con eso, sino también es importante entender que va a contribuir ampliamente a nuestra evolución. Nuevamente, así a nivel concreto, para también decir algo concreto, yo opino, porque ya además se ve fuerte esta tendencia, no es que aparezca con el eclipse, ahí eso se va a potenciar. Yo creo que estamos nuevamente delante de grandes cierres, pero esta vez en asuntos de naturaleza relacional, relaciones que terminan, gente que sale de nuestra vida, otras relaciones que están preparándose para entrar, personas nuevas a punto de aparecer en nuestra vida una vez que cerremos esas puertas. Eso puede ser un proceso doloroso porque ya sabemos, el apego existe, es real, nos puede demorar. Yo creo que va a ser importante trabajar precisamente este tema porque la dispositora del eclipse Venus, que actualmente se encuentra en tránsito en el signo de Escorpio, y entre otras muchas cosas, lo que marca esta posición es la presencia fuerte de los apegos y la necesidad de trabajar con ellos, así para
resumir, sintetizar un poco. Gracias, Alani. Bueno, hablemos un poco de este eclipse, porque es cierto que la actualidad manda y ahora se empieza a hablar de las consecuencias energéticas que puede tener este eclipse, especial eclipse solar, que se producirá el 2 de octubre. No sé, Doris, Lucía, si quieres tú, Lucía, empezamos por ti. ¿Qué consecuencias o qué influjo puede tener este eclipse sobre la humanidad, el eclipse del 2 de octubre? Mi visión en esto siempre tiene un componente más psicológico y personal, ¿no? Hay una parte que es lo que dice Alani, que es más el movimiento colectivo, eh, que no quiero repetir lo mismo que trajo ella. Eh, es un, pensemos que es un eclipse donde la luna está en su fase de luna nueva, ¿no? El sol y la luna están en el mismo punto, y en ese punto es un punto de máxima oscuridad de alguna manera, es un inicio de ciclo en el vínculo sol-luna, pero que tal vez no nos demos cuenta lo que mueve hasta que vaya avanzando ese ciclo, que son los 29 días, 28 días, 29 días y pico que dura el ciclo de la lunación. Entonces, eh, tiene que ver, insisto, con todo lo que decía Lani, pero por ahí desde mi perspectiva lo que está bueno es que cada uno también vea en su propia carta, ¿no? En qué punto cae este eclipse, porque no lo vamos a vivir de la misma manera según el momento de la vida en el que estemos, la edad que tengamos, y también es muy importante si moviliza y cae justo en conjunción, en oposición, en cuadratura, cuanto más exacta a un planeta en nuestra carta natal. Entonces, obviamente hay un movimiento colectivo que tiene que ver con también todo lo que es el tránsito de este eje nodal por Aries Libra en este tiempo, que es donde se van a dar estos eclipses. El anterior fue Virgo Piscis, pero también relacionado con este eje nodal en Aries Libra. Entonces, es un movimiento que tiene que ver con lo vincular y lo individual, ¿no? Lo vincular no es solo con el otro, sino soy yo y el otro y cómo nos movemos y cómo eso repercute en cada sistema en particular. A nivel colectivo, digo, me parece que digo, podemos sentir una corriente común en relación al movimiento complementario y de acción individual, pero eso cómo lo vive cada uno es muy distinto según también el proceso en el que está, ¿no? Y cómo vive los vínculos, ¿no? Cómo es la energía de Venus, de Libra en su carta natal. Yo creo que sí, lo que es interesante como para investigar en general esto como tip en relación a las lunaciones y los eclipses, es que cada uno vaya investigando, ¿no? Desde el comienzo de este eclipse, cómo van siendo las distintas fases cuando lleguemos a la luna llena, sobre todo. Pensemos que a nivel colectivo, los movimientos del Sol y la Luna, más allá del eclipse y el movimiento más kármico que traía Lani, eh, hay algo del movimiento emocional y de la conciencia, ¿no? Cómo podemos ir viendo determinado movimiento emocional colectivo y personal. Y eso es un proceso que comienza en la luna nueva, que va a ser el 2 de octubre, y que recién 15 días después vamos a poder ver con un poco más de claridad. Entonces está bueno en esta primera parte, en esos primeros 15 días, proponerse investigar y ver, tratar de sentir, de registrar, de accionar en pos. Yo en general soy más partidaria de hacer tu vida y registrar que está ese movimiento ahí, y cuando llegue la luna llena, digo, empezar a poner conciencia a todo ese movimiento de esa primera parte de la lunación hacia la próxima luna nueva. Pero bueno, es una mirada un poquito más psicológica que mundana en ese sentido. Claro. Doris, ¿cómo crees tú que nos va a influir este eclipse solar del 2 de octubre? Pues honestamente no tengo ni idea.
Ni idea, no es mi campo de estudio, no es a lo que yo me dedico, no es la guía que brindo, no es desde ahí. Si bien la astrología es uno de los saberes ancestrales de los que bebe el diseño humano, mi mirada siempre va muy en la línea de la última parte del speech de Lucía, a observarse, ¿no? A no dejarnos condicionar por un speech, ¿no? Por una interpretación de algo que va a ocurrir o que está ocurriendo. No quiero negar, evidentemente, que los astros nos afectan, eso es un hecho, ¿sí? Estamos todos en el campo de influencia de los astros y obviamente hay movimientos que tienen mucho que ver con lo colectivo. Yo a nivel personal, pues mis experimentaciones siguiendo el autoconocimiento con diseño humano han sido más bien de ir viendo, ¿no? De ir sintiéndome, de ir viendo cómo me voy sintiendo con los diferentes movimientos. Y si bien me parece muy rico pues, estar expuestas, ¿no? Y saber sobre los movimientos astrológicos que se dan, porque obviamente hay una guía preciosa ahí, siempre yo soy como muy partidaria de no dejarnos condicionar tampoco, ¿no? por esas interpretaciones y siempre validar el sentir propio de cada una de nosotras, porque ahí es donde está realmente nuestra verdad. También es cierto que dentro del diseño humano, pues mi tipo, mi forma, mi cuerpo, no es una de las formas más sensibles al tránsito astrológico. Las personas que sean manifestadoras y reflectoras seguramente no, es así, ¿no? Son mucho más sensibles a los tránsitos. Tanto es así que una persona reflectora va a estar, se dice que son personas que son un trozo de cosmos en la Tierra, ¿no? Ellos nos muestran realmente cómo están los tránsitos. Tú puedes ver a una persona reflectora y saber, ¿no? Por dónde va la cosa. Y las personas manifestadoras también. Mi tipo, yo que soy generadora manifestante, pues somos mucho más permeables y mucho más influenciables y notamos muchísimo más la influencia de otras personas, ¿no? De la energía de las personas que nos rodean. Y ahí es donde están más nuestros caballos de batalla. Así que, bueno, un poco en la línea de la compañera, pues invitar a tomar estas referencias, ¿no? Que nos han dado las compañeras tan valiosas, pero sin olvidar que al final es tu cuerpo, sabiduría es tu cuerpo, es tu forma, la que te va indicando por dónde va tu camino. Esta es mi verdad. Y eso precisamente es lo que vamos a experimentar, a vivir, a conseguir en este congreso. Recordad que se llevará a cabo los días 12 y 13 de octubre, Congreso Atlas Lanzarote, en que contaremos con ponentes como las que hoy nos acompañan en esta tertulia: Lucía Caparrula, Lani Euskara, Doris de Trua Atalaya. También estaré yo. Recordad que también como ponente estaré impartiendo la conferencia de renacimiento hacia ese nuevo ser, que parece que todo apunta a ello, ese renacimiento. Los astros lo apuntan, pero no solo los astros, también los cambios y todo lo que está pasando, ¿no? También habrá ponentes como José Luis París, José Millán. Tenéis toda la información allí en inscripción.online /Urania Association. Además, ahora si entráis y os registráis, si al lado de vuestro nombre ponéis Alex Comunica, que sepáis que tenéis un 22% de descuento en las entradas online. Aquellos que lo queráis seguir online, si ponéis al lado de vuestro nombre Alex Comunica, tendréis un descuento del 22% si entráis allí en inscripción.online /Urania Association. Y ahí nos veremos, el Congreso Atlas Lanzarote, que recordad será presencial y online. Lo podéis seguir desde casa, desde cualquier parte del mundo. Doris, Alani, Lucía, muchas gracias por estar hoy en Alex Comunica. Gracias a ti, hermoso. Un Gracias. placer, Muchísimas muchas gracias. Gracias a todos. Gracias, chicas. Bien. Nos vemos pronto. Nos vemos allí. Adiós, gracias.